Saludos amigos, gracias a Dios por contar con el placer de su sintonía y permitirnos compartir con ustedes las primeras horas de este que será un gran día. Se inicia el fin de semana del Día de las Madres. Día de las Madres, día de celebración importante, no solo por lo que la madre significa, sino porque en términos general tenemos que agradecer a todas las mujeres. La vida se la debemos a la mujer. Hoy en nuestro programa vamos a tener una entrevista muy especial. Vamos a tener una entrevista que significa una entrevista con la familia. Hoy vamos a entrevistar a la diputada Sandra Abinader, la diputada de la familia. Pero además vamos a analizar con ustedes qué significa el estado de emergencia. Se está hablando mucho del estado de emergencia, mucha gente siente preocupación por lo que está pasando en el Congreso de la República Dominicana y es necesario que nosotros, tempranito ahora en la mañana, podamos conversar con ustedes, analizar con ustedes el significado del estado de emergencia, porque mucha gente entiende que el estado de emergencia es simplemente una solicitud que hace el gobierno por antojo, y la oposición se ha encargado de difundir la idea de que en el país no es necesario el estado de emergencia. ¿Qué es lo importante? Que usted como ciudadano esté consciente qué significa el estado de emergencia y usted esté fuera del enredo político de los partidos. El estado de emergencia no es un asunto político. El estado de emergencia es un asunto de necesidad nacional. El estado de emergencia lo que significa es que en la República Dominicana tenemos que tener las condiciones jurídicas para poder tomar las medidas que ayuden y que permitan que el Estado Dominicano los proteja y los ayude a ustedes. Por ejemplo, el estado de emergencia significa que el gobierno dominicano tenga la autorización legal del Congreso de la República para poder dar la asistencia requerida para que en medio de esta difícil situación del coronavirus usted no se enferme. ¿Y cómo usted no se enferma? Bueno, teniendo la obligación de usar su mascarilla, de mantener el distanciamiento personal y el distanciamiento social, porque el coronavirus es un enemigo que no se ve. Entonces es necesario acogernos al protocolo internacional de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que ha establecido que la mejor forma de contener el coronavirus es la cuarentena. Por eso vemos que en todos los países, todos los gobiernos están haciendo lo mismo. Es un protocolo internacional. El estado de emergencia no es un invento del gobierno dominicano. No, el estado de emergencia no es una situación política particular, tampoco. El estado de emergencia es la necesidad que tienen los pueblos de garantizar las medidas de distanciamiento, las medidas de mantenerse alejado del coronavirus que nadie lo ve. Entonces, en la República Dominicana, la oposición ha querido convertir, y ha convertido de hecho, el tema del estado de emergencia en un tema político. Lo han convertido en un tema político porque ellos entienden que en la medida que en la República Dominicana hay muchos enfermos de coronavirus, el gobierno fracasa. Y lo que quiere, y lo que busca, y lo que procura la oposición es que el gobierno fracase en el manejo de esta crisis. Pero resulta lo siguiente, y es bueno que usted lo sepa. Si el gobierno fracasa
en el manejo de la crisis sanitaria del coronavirus, fracasa usted como ciudadano. Porque el fracaso del gobierno significa la enfermedad suya y la posible muerte de sus familiares y de usted mismo. Pero además, el estado de emergencia significa la única oportunidad de que el gobierno dominicano siga entregando a través de la tarjeta Solidaridad los 5,000 pesos que a usted lo ayudan. El estado de emergencia significa la oportunidad legal para que el gobierno dominicano le entregue a usted con su cédula 5,000 pesos para que usted se ayude. El estado de emergencia significa la única oportunidad legal para que el plan social de la presidencia pueda ir a la puerta de su casa y llevarle sus raciones alimenticias. Pero además, el estado de emergencia significa que el Banco Central pueda disponer a través de la banca formal de la República Dominicana de los 125.100 millones de pesos del Fondo de Garantías que el gobierno dominicano ha establecido para que la clase media dominicana pueda refinanciar y tomar nuevos préstamos que le permitan relanzar en medio de esta difícil situación económica sus negocios y sus empresas. El estado de emergencia, en términos general, lo que permite es que la micro, pequeña, mediana empresa de la República Dominicana, que los emprendedores de República Dominicana, al salir de esta situación difícil, puedan tener sus negocios trabajando y tener los recursos que le permiten reponer inventario, pero además tener la liquidez que le permite funcionar. El estado de emergencia no es política, el estado de emergencia es ayuda al pueblo. Pero, como estamos en campaña electoral, la oposición política de República Dominicana entiende, y realmente entienden bien, que el gobierno dominicano ha tenido éxito, está teniendo éxitos en el manejo de la crisis, que aquí no hay tantos enfermos, que aquí no hay mucha gente en los hospitales. Entonces a ellos, a la oposición, fíjense cómo es, a la oposición no le conviene que aquí hayan pocos enfermos de coronavirus. A la oposición le conviene, ellos están procurando crear la anarquía para que la gente salga a la calle como quiera y se infecte. Por eso dicen que no van a entregar, que no van a aprobar, que no le van a otorgar al gobierno el espacio, el tiempo, la prórroga del estado de emergencia. Pero resulta que la República Dominicana, que los sectores que inciden en el aparato productivo nacional, la gente que produce riqueza, la gente que genera empleo, el sector empresarial, está de acuerdo. Resulta que el pueblo dominicano, la gente humilde de los barrios, de los campos y de los pueblos, necesita el estado de emergencia. Lo único que no quieren el estado de emergencia es la oposición. ¿Por qué? Porque ellos necesitan tener razones para criticar. Y la razón para criticar que ellos están buscando es que hayan muchos enfermos de coronavirus, tantos enfermos, que suceda en República Dominicana lo mismo que ha sucedido en otros países, que el sistema hospitalario colapsa, que no hay camas suficientes y hay que tirar, ese es el término correcto, y hay que tirar a los enfermos en los pasillos y donde quiera. Entonces, aparte de que no hay camas suficientes, tampoco podrán haber ventiladores suficientes, unidades de cuidados intensivos suficientes, y cuando tengan en un hospital 40, 50, 25, 30 pacientes de emergencia y solo tienen
5 unidades de cuidado intensivo, segurito que va a ir 20 o 30 muertos en un solo hospital. Y por eso ustedes ven los miles y miles de ciudadanos en el mundo que mueren. Decenas de miles. Ya en Estados Unidos han muerto más de 100.000. En Estados Unidos, el país más fuerte y avanzado del mundo. Pero nadie esperaba esto. Ni Estados Unidos, ni Francia, ni España. Nadie esperaba esta crisis. Ningún sistema hospitalario, ningún sistema de salud del mundo estaba preparado para esto. Nosotros en República Dominicana, gracias a Dios y gracias a la visión del presidente Danilo Medina, que desde que comenzó en el año 2012 su gestión de gobierno, comenzó a transformar, a reconstruir y construir el sistema hospitalario de República Dominicana. Y entonces, vuelvo y repito, gracias a Dios y al presidente Danilo Medina, la pandemia llegó a República Dominicana con un sistema hospitalario moderno, con muchas camas disponibles, con muchos salones o salas de emergencia de cuidados intensivos disponibles. Pero además, el gobierno dominicano, ya con la experiencia mundial, tomó a tiempo y las medidas adecuadas para el manejo de la crisis. Pero a la oposición no le conviene eso. A la oposición no le conviene el éxito del gobierno. Porque ellos interpretan bien, que en la medida que la gente está contento con el gobierno, pues la gente el 5 de julio va a votar por el gobierno. Y es correcto. Incluso ya se comienza a reflejar esa realidad. La última encuesta, eso fue lo que dijo. Hoy y la próxima semana, el debate en el Congreso está en relación a si el Congreso, si la oposición, porque ya el Senado aprobó los 25 días que solicitó el presidente al Congreso. Ahora pasa a la Cámara de Diputados, donde la oposición controla, y ya están diciendo ellos que no van a aprobar el estado de emergencia. Lo que significa que la oposición está diciendo que no está de acuerdo con que a usted lo ayuden en su casa. La oposición no quiere que usted reciba el apoyo del gobierno. Fundamentalmente la micro, pequeña, mediana empresa, la clase media de este país, que está recibiendo de la banca formal préstamos, refinanciamiento de préstamos. Eso se termina si no hay estado de emergencia. A usted que le están llevando sus raciones alimenticias a su casa, eso se termina si no hay estado de emergencia. Pero además, esa gente chiripero que no trabaja de manera formal, sino informal, que se busca su dinerito en la calle, no podrá recibir la asistencia del gobierno, sus 7,000, sus 5,000 pesos. Esos trabajadores que ahora, aunque su empresa está cerrada, están recibiendo su sueldo en su casa, tampoco lo podrán recibir. Pero además, este proceso organizado, científicamente concebido para la reapertura total, que el gobierno dominicano lo ha dividido en 4 fases, y estamos terminando la primera fase, se rompe, y ahí entra el caos. Y precisamente la oposición está trabajando para que entre el caos, porque a la oposición dominicana le conviene el caos, porque su genética es de caos. Recordemos que el PRM, líder de la oposición dominicana, nació del caos, nació de una guerra, de un pleito, de una asamblea donde hubieron sillas por los aires, tiro, patada y trompada. Esa es la genética que llevan ellos en la sangre, el caos. Y quieren que el país entre en caos. Hagamos una pausa y cuando regresemos
venimos con la diputada de la familia, Sandra Abinader.